Bueno, hola a todos, bienvenidos a lo que es el primer día de Impulsa tu Vida Tech del aula al mundo real. Bueno, es genial ver a tanta gente conectada hoy. Si están aquí es porque muy probablemente están, bueno, en esos ciclos de la universidad donde se siente que es una maratón interminable de cursos pesados y bueno, eso está bien, pero son las bases. Y hoy venimos a hablar del siguiente paso. Aquí el objetivo de estos 3 días no es darle el típico discurso motivacional, el táctico que muchos de nosotros hubiéramos querido tener al empezar la carrera. Y la industria allá afuera no te va a buscar solo por saber la teoría, sino te va a buscar por lo que eres capaz de construir y resolver con ese conocimiento. El propósito del evento, básicamente hoy día vamos a hablar de estrategia académica en nuestro día uno. Vamos a ver cómo dejar de ser unos estudiantes que no actúan y solo buscan aprobar, para convertirnos en perfiles que descubren oportunidades y conectan lo que ven con la pizarra. Bueno, unas indicaciones técnicas antes de entrar a ello para llevar la fiesta en paz, digamos. Que por favor mantenga sus micrófonos apagados durante la charla para no interrumpir al ponente. Y si tienen dudas, que de seguro las van a tener, dejarlas en el chat o al levantar la mano en la ronda de preguntas. Mis compañeros y yo vamos a estar respondiéndolas. Hoy día, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Como ven, vamos a tener dos platos fuertes. Primero hablaremos de cómo investigar y conquistar proyectos y luego sobre cómo darle ese propósito a tu formación académica. Al final haremos un cierre donde les daremos la indicación para su registro y asistencia, así que quédense hasta el final. Bueno. Bueno, no le damos más vueltas, vamos a iniciar. Les presento a lo que es el doctor Salomón Chávez. Tenemos el lujo de tenerlo acá. Él es doctor en administración educativa, tiene una trayectoria de más de 16 años en lo que es ser director académico de Casio Costa Rica, además de ser coordinador académico del Ministerio Público de su país también. Y es un verdadero especialista en conectar lo que son las matemáticas puras con la tecnología y la aplicación real. Doctor Salomón, bueno, es un honor tenerlo con nosotros. El micrófono y la pantalla. Muy buenas noches a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. ¿Sí me escuchan bien y me pueden observar? Sí, se observa. Sí, perfecto. Para mí más bien es el honor de estar con ustedes porque es muy importante para nosotros los que ya pasamos por la universidad que las nuevas generaciones tengan esta posibilidad que nosotros no tuvimos, precisamente porque es súper importante saber hacia dónde va la perspectiva o el origen de un buen estudiante universitario, ¿ok? ¿Y por qué cuesta tanto estos inicios universitarios, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto apropiarse de la investigación universitaria como tal? Hoy, pues quiero, pues antes de iniciar, pues agradecer precisamente la invitación porque para mí es más el honor de estar con jóvenes que estar con ya gente de mi edad o gente especialista. ¿Por qué? Porque tengo que esforzarme aún más por llamar la atención de los jóvenes, por llamar la atención de que el futuro necesita esa ayuda. Entonces, para mí es muchísimo más honorable. Para mí prefiero dictar un taller a ustedes que un taller a gente académica porque muchos ni siquiera le ponen a veces atención, ¿ok? Porque creen que ya lo saben todo. Pero acá el propósito es poder observar y poder demostrar precisamente lo que es los términos de investigación. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar la parte de investigación. Ven, conmigo no hay ningún problema. A mí me encanta conversar.
Entonces, si usted tiene una duda, simplemente me indica, alza la manita o le dice a los organizadores y me dicen con mucho gusto, trataré de aclararle la duda. De una vez digo, no soy conocedor de toda la verdad, ¿cierto? Entonces, si algo no sé, tranquilamente le diré, no sé, voy a investigarlo. ¿Está bien? Porque tampoco soy el conocedor de toda la verdad y no quiero parecer tampoco como que lo sé. ¿Está bien? Entonces, con su permiso, voy a compartir pantalla. Me indican si se ve una presentación. ¿Sí? Y se ve, Ok, doctor. perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a hablar precisamente de estudiante a investigador. Ok, hay una gran diferencia precisamente porque muchos piensan que entrar a la universidad es precisamente ser estudiante de la universidad. Y no, señores, no, señoritas, ustedes cambiaron su paradigma de estudio. Si usted quiere ser un simple estudiante, le va a costar muchísimo la universidad, le va a costar muchísimo las materias, porque si no cambia ese paradigma, si no cambia ese pensamiento a ser investigador, entonces su universidad le va a ser bastante fuerte. De una vez se lo digo. ¿Por qué? Porque en la era actual usted tiene que investigar, conocer, apropiarse, no solamente de el conocimiento que le van a dar en la universidad, sino también de las tecnologías, de los métodos, del recurso como tal. ¿Qué es ese recurso? Ese recurso, pues, es el conocimiento que usted va a transformar. Precisamente nos dimos cuenta en la pandemia que creíamos que los jóvenes sabían o dominaban precisamente los recursos tecnológicos y nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta que no. Y precisamente este abundar de conquistar para transformar el futuro propone que la tecnología, la inteligencia artificial es un verdadero auge de investigación. ¿Ok? Generar conocimiento, cuestionar el rigor, proponer situaciones, es súper importante. Cuestionarse. Yo sé que los de primer ingreso hoy en día se están cuestionando si escogí la carrera correcta, ¿verdad? Y es ese autocuestión, esa forma de investigar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si usted se autocuestiona, si usted piensa, escogí la carrera correcta, soy un estudiante investigador, soy un estudiante que propone, precisamente le puede ahorrar muchísimo tiempo, le puede ahorrar muchísimo conocimiento en el momento de aplicar precisamente sus materias. Y es que de aquí podemos hablar muchísimo, pero hoy vamos a enfocarnos precisamente en un mundo que exige consumir información. Bueno, ustedes conocen que hay muchas IAs, ¿ok? Actualmente, al día de ayer, hice una pequeña investigación y al día de ayer hay alrededor de unas 86,000 IAs especializadas en la investigación. Estas IAs lo que buscan es ayudar, proporcionar más elementos hacia la investigación. Ojo, antes, cuando yo estaba en la universidad, no existía la IA. Tenía que yo ir a la universidad y buscar el libro y leer el libro y leerlo ahí en la biblioteca y ustedes tienen un mundo en el cual que con la IA, si la saben utilizar correctamente, tienen información al instante. El mundo consume información, dashboard, saber manejar el data, saber manejar la información, los medios de comunicación, el dato cualitativo más que el dato cuantitativo, porque muchos piensan en la matemática y en la estadística, pero hay que manejar mucho el dato cualitativo, el saber pensar, el saber razonar, el saber comunicar, es algo muy importante.
Y quienes están en las aulas hoy el día necesitan no solamente aprobar materias y acumular créditos, sino que también convertirse en investigadores, porque al final de cuentas, cuando usted le vayan a dar su título universitario, ese título simplemente es una licencia para seguir investigando. Usted no puede quedarse simplemente con lo que recibió en la universidad o lo que va a recibir en la universidad, sino que el mundo necesita profesionales que no solo memoricen la teoría, sino que la apliquen. Por eso es que la investigación debe salir de la universidad. Las barreras, las mallas, los concretos, las tapias de la universidad tienen que ser voladas, tienen que ser dinamitadas por el conocimiento de ustedes. Y es aquí donde el mundo les exige que ustedes aprendan a leer y a leer rápido y a leer conceptualmente y saber hacer un mapa conceptual, saber hacer elementos precisamente de la investigación. Analizar, interpretar, transformar el entorno es súper importante. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Como si vengo saliendo de la secundaria, no nos enseñaron en secundaria a hacer ese tipo de investigaciones. ¿Cómo hago yo para poder investigar? Bueno, se toman 15 minutos al día. 15 minutos al día se toman. ¿Ok? Pregunta, ¿cuántos de ustedes han utilizado ChatGPT? ¿Cuántos de ustedes han utilizado Perplexity? ¿Ah? Perplexity, ChatGPT, vean aquí tengo Perplexity, yo no, ninguna la tengo de paga. ChatGPT, Chatón, Claude, estas cuatro que son las más utilizadas. ¿Cuántos de ustedes la han utilizado? ¿Saben utilizarla correctamente? ¿O simplemente les preguntan? ¿Ah? Quisiera escucharlos. ¿Han utilizado? ¿Han utilizado ChatGPT? ¿Han utilizado Claude, Chatón, Perplexity? ¿Las ventajas que ellas tienen? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie ha utilizado Claude o Perplexity o ChatGPT? No creo, creo que sí, pero la habrán utilizado correctamente. Han proporcionado elementos para poder utilizar correctamente una inteligencia artificial. Quisiera escuchar así rápidamente. Quién ha preguntado algo a ChatGPT? Cualquier cosa, díganme. ¿Saben las ventajas de poder programar un GPT o de programar un laboratorio que se puede hacer de forma gratuita, o de programar una investigación avanzada, o poder propiciar no solamente que me ayude a hacer la tarea, sino que me pueda propiciar precisamente elementos de investigación correctos? Y es que estamos equivocados con la inteligencia artificial. Muchos piensan que la inteligencia artificial nos van a decir o nos va a decir que, que nos va a hacer la tarea. Si usted Doctor, utiliza la inteligencia artificial, ya le doy la palabra. Si usted utiliza la inteligencia la artificial correctamente, no te hace la tarea, pero sí te refuerza la tarea. Adelante, dime, caballero. doctor, en el chat, Anderson Marín nos pregunta, ¿cómo son los GPTs personalizados? Ok, un GPT personalizado, por ejemplo, acá, yo tengo, si ven acá, no sé si ven mi mouse, ¿sí? Aquí dice GPT. Este GPT se pueden crear GPT personalizados, como por ejemplo aquí yo tengo preparación de programas, sistemas de matemática, evaluación de planeamientos, revisor de investigaciones. Estos GPT especializados se utilizan o se programan precisamente para potenciar la investigación. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama escritura científica y académica. ¿Ok? Vamos a ir donde ve. Se llama escritura científica y académica. Este me ayuda a, por ejemplo, a hacer mis artículos. No me los hace, sino que me ayuda a hacer los artículos. ¿Qué tengo que saber? Que
primero voy a armarlo, voy a ver aquí, voy a montar mi modelo, ¿ok? Porque el GPT tiene diferentes modelos de investigación, entonces voy a editar mi modelo para que ustedes lo vean, vean aquí, yo lo configuré, nombre, escritura, las actividades que hace, entonces me ayuda a desarrollar objetivos generales, me ayuda a hacer el análisis comprensivo, la adaptación de la indexación, si es un ensayo, si es un informe, si es un informe breve, la discusión, la evaluación de revistas, los criterios de Scopus, etcétera. Yo le doy todo este conocimiento para que el GPT me ayude. Ahora bien, luego le voy a dar elementos académicos, ¿verdad? Estructuras académicas en el cual le voy a dar conocimiento. Entonces, ya montado este conocimiento, ya montado los conocimientos, por ejemplo, la guía metodológica de tu universidad, por ejemplo, las normas APA, las normas Chicago, las normas Vancouver, etcétera, ya una vez ya montado este conocimiento, entonces yo le voy a dar a actualizar. Ya una vez que yo le di todas las instrucciones para que me ayude a construir, ya yo puedo empezar a hacer un GPT de especialidad. ¿Ok? Entonces vean que a veces le preguntamos a un chat de cualquiera de los elementos y no sabemos precisamente cómo utilizarlo. ¿Ok? No sabemos las ventajas. Ahora bien, por ejemplo, yo tengo un tema. Por ejemplo, voy a investigar, voy a realizar una investigación, sobre, no sé, los recursos hídricos de Piura. ¿Ok? De Piura. Dame los paradigmas de investigación. ¿Ok? Para una tarea universitaria, con escritura, y aquí usted escoge el tipo de escritura, si es escritura científica o si es escritura académica. En este caso yo le voy a poner académica. ¿Ok? Ya teniendo esto, yo le digo a mi GPT que me ayude a propiciar. Entonces aquí, vean que ya yo tengo una ruta. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es el paradigma positivo? Y el método. ¿Cuál es el método que yo voy a utilizar? Cuantitativo. Entonces aquí busco los caudales de Piura, las precipitaciones anuales que hace, los niveles de contaminación del agua, la disponibilidad hídrica que tiene. Y entonces, por ejemplo, ella me va a ayudar. Analizo la variación del caudal del río de Piura entre el año 2000 y el año 2020 mediante 6 temporadas de modelos hídricos. ¿Ok? Entonces, ya aquí yo tengo un elemento para que me ayude a buscar elementos de investigación. Ojo, es fraude copiar y pegar de la IA. La IA me sirve para ayudarme, para hacer un hilo conductor, una estrategia, un tronco común de la investigación. Entonces, de aquí a la misma IA yo le puedo decir, bueno, ya aquí tengo todos los paradigmas de investigación, el método de escritura científica, las recomendaciones que me hace para el trabajo. Entonces, incluso, vea, yo le puedo decir, dados los paradigmas, dame referencias actuales, para, bueno, con al menos 5 años para fundamentar la investigación. ¿Ok?
para- pero no le crean todo a la IA. ¿Ok? Entonces aquí me va a dar referencias. ¿Ok? ¿Ve? Aquí me da referencias. Pero no le creamos todo a la IA. Busquemos a ver si es cierto que estas referencias existen, porque a veces las referencias nos pueden mentir. Entonces yo puedo copiar estas referencias y me puedo ir a otra IA especializada en buscar referencias, como Perplexity. Entonces acá tengo las referencias, las voy a copiar y me voy a ir a Perplexity. En Perplexity está especializado para buscar referencias. Entonces revisa si existen estas referencias. ¿Ok? Las copie y aquí las vamos a buscar. Si existen, aquí me van a salir. Hasta me van a salir los artículos. ¿Dónde los voy a encontrar? ¿Ok? Vea, las referencias son obras reales. Y veanlo aquí, donde yo puedo irme al libro. ¿Dónde está? Y lo podría descargar si lo pido gratuito. Entonces, vean qué importante es saber manejar correctamente una IA. Saber manejar precisamente lo que yo estoy utilizando. Y no es copiar y pegar, lo repito, sino es buscar la información, buscar artículos, buscar referencias, buscar elementos y tener un hilo conductor precisamente de mi investigación. ¿Ok? Entonces, cuando yo rompo, vea, precisamente estos paradigmas que me limitan mi investigación, yo convierto el mito en realidad. Y uno de los grandes mitos de la investigación es que es para posgrados, para licenciaturas. No, si usted se acostumbra a investigar, a pedirle correctamente a una IA, a buscar en San Google, a buscar en Wikipedia correctamente, ¿ok? Rompe ese mito porque la investigación es de ya, desde ya, de que usted pueda adquirir y curar su propia carrera desde el principio. Aprender a formular preguntas, aprender a escribirle a la IA incluso, ¿verdad? Porque no es solamente escribirle a la IA, sino saber precisamente cómo escribirle a la IA, cómo influenciar a la IA y cómo determinar precisamente la búsqueda. Y entonces el verdadero reto no es la investigación como tal, sino dar el primer paso en romper ese mito, ¿verdad? En buscar precisamente la palabra, romper paradigmas. ¿Ok? ¿Qué fue lo que yo le pedí a la IA? Los paradigmas de mi investigación, los mitos, los alcanzables. Esto no es solo exclusivo para gente de mucha experiencia. Esto es más bien para los jóvenes. ¿Por qué? Porque sus proyectos de investigación deberían ser aplicados actualmente, no lo de los viejillos como yo. ¿Por qué? Porque ya yo vi pasar y un artículo no es para que se quede en un repositorio, no es para que se quede en una biblioteca. Un artículo, una investigación es para ponerla a aplicar, para ver que la investigación sirva. Si yo hago un artículo, si yo hago una investigación, si yo hago un trabajo universitario, ese trabajo universitario tiene que ser trabajos vivos, o sea, trabajos en los cuales el fenómeno se pueda seguir observando, o sea, que el trabajo tenga necesidades educativas. Y es acá, y es acá precisamente en que si yo sé utilizar esas competencias, yo voy a tener una ventaja ante los demás, ventaja ante los mismos docentes y ventaja con propuesta de valor también para las mismas universidades. ¿Por qué? Porque la persona que investiga, que influye, se puede quedar incluso hasta dando clases en la universidad. La persona que investiga, influye, las empresas lo toman más en cuenta. Las personas que salen a la luz, que se reflejan a la luz, salen más hacia el futuro. Se lo digo por una experiencia muy personal. Empecé a lanzar mis artículos y a exponerlos a nivel internacional y a nivel nacional, acá en mi país. Y en el año 2000 empecé a lanzar mis artículos y de repente, pues Casio Educación me llamó.
que habían visto una ponencia mía en los cuales yo estaba utilizando una calculadora de ellos y estaba explicando cómo calcular las desviaciones estándar y las varianzas, ¿verdad? Para la gente que hace investigación, que cómo se hace en el método de investigación estadística para proponerla, para poner el marco metodológico. Y entonces desde ahí ya tengo un convenio de que ya por más de 25 años he estado con Casio. Precisamente si usted se expone, si usted ve, si usted hace cositas pequeñas, pero bien hechas, toma un valor de rigor importante, o sea, que se proyecta. Lo que pasa es que tenemos que romper varios mitos. ¿Ok? Número uno, el mito de la investigación no es solo para los grandes. Dos, el mito de la investigación y cómo proponer la investigación tampoco es solo para los grandes. ¿Y cómo proponer investigación? Propongamos investigación de cosas que a nosotros nos gusten. No solamente de la parte de comunicación, no solamente de la parte del derecho, no solo de la parte del diseño y de la medicina. Ahorita actualmente es un boom ser youtuber, ¿ok? Pero ¿qué youtuber da contenido correcto? ¿Qué youtuber o qué influencer da conocimiento? Bueno, hagamos influencers de conocimiento, hagamos conocimiento de lo cual usted se sienta orgulloso de lo que usted está sacando. ¿Ok? Muchos influencers no se sienten orgullosos de lo que están sacando porque definitivamente es basura. Chistes, monólogos, sexo, eso no es investigación. Eso no es procurar. Y si usted tiene la ventaja precisa de estar en una universidad, cualquiera que sea, y tiene la opción de tener un teléfono a la mano, ojo, un teléfono, ni siquiera un computador, y usted empieza a investigar sobre diferentes cosas, sobre diferentes elementos, y empieza a diseñar propuestas de rigor, su campo profesional va a tener mayor futuro. El profesional, precisamente que investiga y no memoriza, ¿verdad? Como le decía ahora, tiene al menos un 85% más de que los empleadores lo reconozcan. Tiene más habilidades para el futuro. Y aquí es donde yo retomo de nuevo a los 15 minutos diarios, en donde usted le pregunte correctamente a la IA, en donde usted investigue correctamente. Vean, hagámoslo así. Vámonos por acá. Imagínense que aquí yo tengo un GPT, ¿verdad? Ese GPT que les enseñé ahora. Por acá. Imagínense que yo me voy a ir a Cloud. Y en Cloud, yo le podría decir, como especialista en investigación, dame los temas más importantes en la actualidad de Perú para proponer, para proponer modelos de investigación. A nivel, a nivel inicial universitario. ¿Ok? Sus carreras. Yo puedo proponer y buscar. Entonces, vean, aquí me va a dar muchos elementos de investigación. ¿Ok? Rápidamente. Incluso ve aquí de dónde los está encontrando y me va a dar una notificación de estos modelos. Aquí lo está pensando. Precisamente, buscar temas de investigación de alta relevancia de su país, propuestas que puedan hacer en el área, es fundamental. Y se lo digo así,
Los profes suyos han recibido este tipo de capacitaciones porque ellos ya se están quedando atrás. Y si ellos no se ponen a la vanguardia, ustedes también les van a superar. Porque actualmente estos elementos de investigación, estos elementos para potenciar la investigación, no solamente es solo para estudiantes, sino también para profesores, sino también para investigadores natos. Se los digo porque estuve en su hermoso país hace 3 meses dándole una capacitación a docentes de la UNEVAL y también he estado en la Universidad Nacional de Perú dando este tipo de capacitaciones para los profesores, porque muchos desconocen el manejo de esta información. Ahora bien, si el profesor lo desconoce, el estudiante tiene que conocerlo. Entonces, por ejemplo, aquí te puedo buscar temas a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel sociopolítico, tecnológico, etcétera. Entonces, acá busco investigación en los cuales se está cargando las prioridades. Va a tardar un poco, este es un poco más lento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá, 10 temas: inseguridad ciudadana y crimen organizado, desforestación, minería, ¿qué? Acceso al agua, empleo juvenil, desigualdad educativa, brecha digital, crisis institucional, derechos de los pueblos indígenas, cambio climático, salud mental, inteligencia artificial y transformación digital, ¿verdad? Estos son los elementos que más se han propuesto, ¿no? Y véanlo aquí, porque estos temas son respaldados por evidencia relevante, ¿verdad? En los cuales 84 de los 170 países están utilizándolos como alto insumo. Incluso en la parte ambiental está muy tomado la parte en Perú, ¿verdad? Y, por ejemplo, a nivel inicial universitario, temas marcados de alta sugerencia de la seguridad ciudadana, la salud mental, el agua, ¿verdad? Son precisamente elementos que pueden investigar. Ojo, vean cómo yo hice el PROM. Como especialista, ya yo le di una figura a la IA. Siempre tenemos que darle una figura a la IA, porque si no la IA no va a tener ese contexto. Entonces yo voy a hacerle un contexto, una personalización a la IA, para que el tema, para que él se especialice. Luego le voy a dar la función, ¿ok? Dame temas importantes, luego le voy a dar el lugar y siempre le voy a dar un modelo o pedirle una investigación a nivel al nivel del que cual yo puedo manejar. Por ejemplo, en este caso ustedes a nivel inicial universitario. ¿Ok? Siempre es muy importante saberle preguntar a la IA, no es preguntarle como tal. Ustedes saben por qué el 85% de las personas creen que los ejercicios matemáticos en la IA dan mal, porque no le saben preguntar precisamente a la IA. Si le saben preguntar correctamente y no solamente le dan la foto y le dice resuélvame esto, la IA se lo va a resolver mal, pero si usted le sabe preguntar correctamente a la IA, si le propone un algoritmo y le dice los pasos y todo lo demás hacia los métodos, incluso los métodos que andamos buscando, la IA le va a dar un buen resultado. Entonces acá usted puede trabajar elementos sociales, elementos ambientales, elementos económicos, etcétera, de los cuales usted puede propiciar. No sé si hay alguna duda hasta acá. Yo hablo mucho, ¿ok? O si usted tiene algún comentario. Muchísimo gusto. Aquí estamos. De aquí vemos que precisamente este cambio de mentalidad rompe el miedo de acción y la estrategia. Los psicólogos a nivel intelectual indican que una persona que investiga, aunque sea 15 minutos al día sobre cualquier tema, tiene la ventaja un, de un QI superior a 50 cada día que investiga. O sea, que su QI de investigación va a ir aumentando 50, 50, 50 hasta llegar a niveles máximos. No es saber las normas, es saber investigar. Porque muchos de ustedes se preocupan por las normas APA y por la estructura del documento. ¿Ok? Y hay muchísimas estructuras. Y yo no digo que no las lleven. Sí, llévenlas. Pero
busquen investigación, hagan trabajos actualizados, precisamente en los cuales usted sienta un pilar fundamental de su mentalidad y en donde su conversación académica cambia. Precisamente, precisamente los modelos de investigación cambia hacia estos tres principios de mentalidad: mentalidad investigativa, disciplina intelectual y acción progresiva. No es tener cerebro de oro, no es ser una mente brillante, es saber investigar, el por qué ocurre, el método más riguroso y sistemático que yo puedo utilizar. Pequeñas preguntas autoconstructivas que yo mismo me puedo hacer. Cómo manejar la investigación no como una tarea, sino como una necesidad. Proponer trabajos, proponerle elementos de investigación, incluso la mejor manera de comunicar que usted sabe, la mejor manera de demostrar que usted conoce es exponiendo, es comunicando, es hablando. Y pasan muchos días, muchas lecciones que a veces los estudiantes ni siquiera hablan, que ni siquiera dicen nada, ni siquiera le cuestionan al docente. Y es importante cuestionarse, es importante buscar, buscar preguntas y buscar una ruta de acción en donde el mejor método práctico es la exploración, ¿verdad? Explorar por medio de IAs, por medio de investigación, por medio de visualizaciones, formularse ustedes mismos preguntas en donde ustedes busquen problemas reales, analizar, recoger datos es importantísimo. Vea, en la administración pública actualmente, dashboard, manejar el tema de información, el manejo de análisis de datos, el big data, ¿verdad? Todos estos elementos trabajan muchísimo actualmente, la comunicación de cómo presentar resultados, de cómo analizar los resultados. Y es que ustedes ya entraron a un modelo intelectual y a un modelo de pensamiento muchísimo más alto que cualquier persona. Y ustedes tienen una ventaja, tienen el derecho a la educación, el derecho y la bondad de estar en una universidad. Entonces, este fragmento de trabajo tiene un sentido en donde ustedes van a tener que propiciar y pasar no solamente de estudiante a investigador. ¿Ok? Entonces, ¿qué se propone en una primera etapa? Bueno, la exploración. Descubre lo que siempre le va a apasionar. Si usted escogió esta carrera o escogió unas carreras porque algo le llamó la atención, algo lo apasionó, por lo cual usted escogió esa carrera, ¿verdad? Y utilizar plataformas, revistas, elementos en los cuales ustedes amen más esa carrera. Bueno, es importante no solamente estudiar, sino también tener espacios en los cuales yo estudio, pero también comprendo. Si usted no comprende, si usted no investiga, nunca va a tener comprensión, nunca va a poder hablar de lo que está haciendo, ¿verdad? Y utilice elementos gratuitos. Yo no pago ni una sola IA. La verdad es que sinceramente no voy a pagar ninguna sola IA, porque con los elementos gratuitos ya más que suficiente. La etapa 2 es armar precisamente el problema, buscar buscar cómo mi área de interés enfocada, yo le puedo hacer preguntas de campo, hacerle elementos de visualización, identificar problemas, verificar precisamente la pregunta de que se asocia, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos hacer un objetivo, pero ¿cómo hago un objetivo? Primero tengo que preguntarme a mí mismo qué voy a investigar. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué necesito investigar? ¿Qué parámetros voy a tener? Yo salgo de una clase y en 5 minutos le podría preguntar a una IA, le podría preguntar a San Google, le podría preguntar a Scholarly temas de esa clase que recibí. Y entonces me empapo sobre eso. Y el análisis. El análisis, ve que yo no estoy pasando a los objetivos, sino me voy al análisis, precisamente. Como pregunta definida, puedo recopilar información,
puedo buscar elementos digitales, puedo analizar con rigor, puedo tener un conocimiento más amplio de lo que estudié, de la clase que acabo de recibir, para llegar a una cuarta etapa y poder comunicar, poder hablar, poder discutir en la clase. Una clase que se discute, una clase que tenga un debate, una clase donde en la matemática, en la estadística, en cualquier materia que ustedes lleven, si hay ferias, si hay consenso, si hay publicaciones, si hay redes académicas como esta, que me enorgullece muchísimo que jóvenes estén en esta red, es importantísimo manejarlo. Cuando uno investiga, aumenta. Y la investigación aumentada es una estrategia. Es una estrategia de comunicación, es una estrategia de paradigma y no solamente es una estrategia de paradigma, es una estrategia en el cual, como ahora lo demostré, podemos utilizar la IA. Herramientas en las cuales el futuro está. ¿Ok? La cota de error de una IA es un polinomio de Taylor de grado 17 billones actualmente. O sea que prácticamente el error no lo encontramos. Analizar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, Perplexity es muy bueno para analizar datos. Por ejemplo, Big Data. Por ejemplo, si ustedes tienen Teams, pueden utilizar esta herramienta Power BI, ¿verdad? Elementos donde ustedes puedan no solamente analizar los datos, sino saber comunicar los datos. Es que ustedes a veces sacan la media, la moda, la mediana, pero ¿qué significa ese dato? ¿Qué significa la media? ¿Qué significa la moda? ¿Qué significa, pero decirlo en el contexto, en la investigación que yo estoy? Eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Para qué? Para tener profesionales con diferentes perfiles. Perfil simple del que ejecuta tareas o el perfil de que sabe aplicar las tareas y crear soluciones. Perfil del que nada más depende de decisiones de los demás o el que lidera el grupo. Perfil del que va a buscar la variable de valor o del crecimiento personal. Es aquí los dos caminos que usted tiene, ¿verdad? Usted está en una universidad y puede tener un camino, ¿verdad? En donde solamente lleva las clases y hace las tareas y pasó y le van a dar el título, o donde va a ser un verdadero profesional. Su momento le ha llegado, el momento de investigar, de atreverse, de tener más allá de un conocimiento, de buscar y de transformar el mundo. Este es su momento y que la investigación del cómo hacerlo y el para qué hacerlo, podemos tener bastantes elementos en los cuales sus carreras profesionales y ustedes mismos van a cambiar. La vida cambia cuando uno investiga. La vida aprende, lo hace más humano, lo hace más sensible, lo hace más metodológico, lo hace más de pensamiento. No usemos la tecnología, los celulares solamente para jugar o para mandarnos un WhatsApp o para mandarnos un Telegram o para verlo en Facebook o en Instagram. Utilicemos la tecnología para hacer un mundo mejor, el mundo mejor que es heredado de ustedes. Usted tiene que preguntarse siempre en una investigación si su problema es real, si tiene un entorno de investigación y si tiene una conclusión y si esto va a cambiarle la vida a las personas o al menos le va a cambiar la vida suya. Porque cuando usted sabe preguntar, cuando usted da su primer paso de investigación, siempre va a construir un futuro y este futuro es el suyo. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna duda. Estoy para servirles. Como dicen en el Chavo, pregúntame, pregúntame. ¿Dudas, jóvenes? No les gustó porque todo el mundo se quedó callado. ¿Cuáles Am- IAs recomiendo más? Ahí estuve viendo la mensajería. ¿Cuáles IAs recomiendo más? Bueno, ok.
Recomiendo muchísimo las cuatro que presenté. Voy a ponerlas acá, porque sirven muchísimo para la investigación, pero hay que saber hacer o saber precisamente utilizarlas correctamente. ¿Cuáles son? ChatGPT, ChatOM, Claude y Perplexity. Si usted sabe manejar estas cuatro, usted se potencia muchísimo. Ok, ¿cómo utilizarlas correctamente? Ok, no haga preguntas de resolver o de cosas, sino le dices, sos, sos investigador o sos profesional en tal cosa. No le diga que actúe, porque si a usted a una IA le dice que actúe, la IA puede actuar como un actor de telenovela, como un actor de cine. Entonces, si usted le dice a la IA que actúe, la IA puede actuar, pero no necesariamente le va a dar los resultados esperados. Pero si le dices, sos o eres un profesional del área ambiental o eres un profesional del área socioeconómica o educativa, política, aquí ya está potenciando la IA. Dos, siempre utilizar un verbo hacia donde usted necesite alcanzarlo o un poco más. Les recomiendo visualizar las taxonomías de Bloom en donde están las etapas y siempre buscar las etapas más altas para que la IA le dé resultados. Y tres, siempre contextualizar al medio donde usted lo va a hacer, si va a ser para Perú, si va a ser para, no sé, para Huánuco, si va a ser para Cusco, etcétera, para los lugares donde usted esté, siempre contextualícelo a ese lugar. Vi una manita levantada por ahí. Doctor, más bien Sí, Luis creo que estaba levantando la mano. Sí, yo era el que estaba levantando la Creo que tiene mano. una pregunta. Bueno, adelante. primero que nada agradecer la oportunidad de poder, de que nos haya dado esta charla y nos haya comentado respecto a lo que es el área de investigación y lecciones académicas. Creo que es algo que es muy importante que hay que tener en cuenta. Yo la verdad me demoré un poco de tiempo en poder aprender a investigar y la verdad con lo que usted me ha explicado me he dado cuenta de que tal vez mi manera de investigar no ha sido del todo completa. Yo usualmente solo me basaba en las data que me daba ChatGPT, Google Scholar y usualmente unas investigaciones que sacaba de ResearchGate, porque, bueno, en lo personal era lo que más me funcionaba. Eh, y agradezco que nos haya mostrado ahora que el panorama realmente es mucho más amplio del que tal vez algunos teníamos previsto inicialmente. Eh, lo segundo, y ya vendría a ser más que nada mi pregunta, es... ¿qué recomendación usted le daría a alguien que quisiera empezar un poco más en este mundo de investigación, de las investigaciones académicas? Ya que recientemente yo me uní a un grupo que se dedica a hacer investigaciones sobre geotecnia y tal vez, no sé si me podría dar algunas pautas adicionales para cuando yo quiera empezar a publicar tal vez algún documento académico, alguna investigación o algo por el estilo similar a eso. Ok. ¿Eres nuevo en la investigación? ¿Completamente nuevo? Sí, personalmente sí sería Ok, la primera vez que publicaría algún documento. ok. Yo les recomendaría, hágase un perfil de Facebook, pero no el personal, un perfil de Facebook de investigación. Y sube elementos en donde usted se haga preguntas, en donde usted lance elementos, ¿verdad? Y en donde usted va a ir viendo que las primeras preguntas, las primeras cosas que usted investigó, cómo fueron cambiando su manera de escribir, su manera de hacer, su manera de pensar. Cuando ya tenga por lo menos un perfilito de Facebook y ya tenga unos 6 meses de estar publicando elementos investigativos, de estar escribiendo cositas pequeñas, dos, tres, cuatro parrafitos, a lo mucho, usted va a ir mejorando su forma de investigar y su forma de ver, porque le va a nacer esa ambición, o va a tener esa ambición de que todos los días al menos va a publicar algo, ¿ok? Luego pase ya a una investigación, a una publicación académica, a revistas Q1,
perdón, a revistas Q3, Q4, en donde son de las mismas universidades, ¿verdad? En donde usted puede publicar algo pequeño, donde usted puede publicar elementos en los cuales usted puede propiciar elementos de investigación básicos. Ya cuando tenga ya un expertise más alto, siempre trate de ir hacia revistas Q2 y ya luego a Q1, ¿ok? Importantísimo, importantísimo. Nunca se dé por vencido. Nunca se dé por vencido. Siempre va a haber gente que le dice, eso está muy feo. Siempre. Pero crean lo que usted escribió. Si usted investigó, si usted no lo copió de la IA, si usted lo redactó, crean lo que usted hizo y verá que va a ir cambiando poco a poco esa modelación de escritura. No sé si le contesto, don Luis. Muchas gracias, ingeniero. Realmente muy inspirador tus palabras. Y capaz en un par de meses o años nos volvemos a encontrar. Con gusto. Yo creo que tengo que ir a Perú, a Huánuco, precisamente a la Universidad de Minio Artizán, en el mes de diciembre. Voy a estar por ahí dando unos talleres de IA, precisamente a la escuela de posgrado y a la escuela de investigación. Por ahí vamos a estar. No sé, ¿alguna otra dudita por aquí? Doctor, en el chat nos dicen, ¿considera usted que es más que recomendable usar la IA como método de investigación en lugar de método tradicional de investigación, como en la Cien por búsqueda de ciento, libros y foros académicos por nuestra propia cuenta? 100%, 100%. O sea, si yo tengo esto, tengo una computadora, puedo ir investigando hasta donde es, en el bus, puedo ir investigando comiendo, puedo investigar, bueno, y es que ahora uno puede olvidar puede olvidar uno hasta los lentes, puede olvidar uno cualquier cosa, pero esto no lo deja botado. Esto, el celular usted no lo deja botado nunca. Investigue, ahí, utilícelo para investigar. ¿Ok? Para mí es recomendable utilizar la IA. Ya el que no utiliza la IA, ya está en el método antiguito, ¿verdad? Yo le invito que hay un espacio ahí a la par de Pitágoras y de Tales, porque ya eso ya se revuelve. ¿Ok? Sinceramente, es más confiable la investigación por medio de ellas, porque si usted sabe buscarlo correctamente, usted puede buscar, usted puede buscar, pero también le puede decir a otra IA que le revise si está correcto. Ahora, repito, no es copiar y pegar, no es decirle a una IA que me humanice los textos ni nada por el estilo, porque sé que existen y también existen identificadores de flagio, de elementos flagios de IA, sino que lo que utilicémoslo correctamente. Ujú. Antes de continuar con esa pregunta, retomando ese mismo tema que estamos acá, ¿cuándo sería confiable usar ese método de investigación? ¿Cómo sería confiable? ¿Cuándo sería? En todo momento. En todo momento es confiable el método de investigación siempre y cuando usted utilice una IA correctamente y no se crea todo lo que le diga la IA, ¿verdad? O sea, no se case con solo una IA, para eso le puse cuatro, ¿verdad? Entonces, ChatGPT me dio unas opciones. Se lo pido a Claude que revise esas opciones. Se lo pido a Perplexity que revise esas opciones. Ah, ¿cuánto dura una IA revisando esas opciones? Segundos. Y ya ahora sí, ya con los elementos buscados, yo puedo encontrar más elementos de investigación o ya puedo tener certeza que esos elementos de investigación existen, ¿verdad? Y que la IA no los está dando por dar. Porque a veces la IA te va a responder solamente porque, porque ella se cree tu amiga. Y no, la IA no es tu amiga, la IA es tu esclava. Hay que cambiar ese conocimiento. La IA es una esclava, no es una amiga. No hay que pedirle ni por favor, es tu esclava. Y a la esclava tú le dices, quiero tal cosa y así.
¿ya? Pero tenemos que propiciarle a nuestra amiga, porque yo le veo, he visto muchos chicos que le dicen, por favor, ¿podrías darme tal cosa? Sí, no, 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 no. Con la IA no tenemos que tener ese tipo de educación. Con la IA tenemos que decirle, dame tal cosa por ta, 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 ¿verdad? Y le ponemos la explicación. Ni gracias hay que decirle, porque gastamos un prompt, gastamos un token de la misma IA poniéndole gracias. Y la verdad es que lo ocupamos para otras cosas. Muy bien, doctor. Creo que se contesta la pregunta. Y acá en el chat hay otra pregunta que nos dice, si me gusta investigar y analizar información, pero encuentro dificultades en el momento de redactar, me surge la duda, ¿es ético utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la redacción de ideas propias? Sí es ético, siempre y cuando usted no lo copie y pegue. Es ético de la manera de que usted busque elementos diferentes, palabras diferentes, redacciones diferentes, pero no copiar y pegar. Como podríamos buscar antónimos, sinónimos, elementos que yo no conozco, que no tengo que ir a buscarlos a un diccionario. Pero si yo necesito o sea, si yo siempre utilizo la palabra propia, el mismo detector o el mismo filólogo cuando estoy haciendo mi investigación o el mismo profesor dice, repitió la palabra propia 7 veces. Pero si yo puedo cambiar esa palabra propia por eh, suhout, por bosquejo, por otros antónimos u otros sinónimos de la misma palabra, aunque yo no los conozca, eso es ético. Eso es ético. Estoy buscando elementos de investigación. No es copiar y pegar de la IA. Ahí sí hay falta de ética. Ahí sí hay falta de todo. No es agarrarlo y copiarlo de la IA, pero si yo necesito buscar elementos, cómo decirme, cómo redactar, cómo propiciar un buen objetivo, cómo propiciar un buen objetivo específico, cómo redactar la hipótesis de investigación que me dé ideas, eso es ético. Y eso es más bien buscar la manera de hacer bien las cosas. Si usted la copia y la pega a la IA, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí usted está cometiendo un error. ¿Alguna duda más por acá? ¿Comentarios? Están muy serios. Ahí me disculpan porque a los costarricenses se nos pega la R, ¿verdad? Yo creo que lo notaron, pero es con todo el cariño del mundo y pues aquí quedo a la disposición. Si necesitan algún tallercito después de cómo utilizar correctamente las IAs y todo, aquí estamos a la orden. No sé si hay algo más por acá. Listo, doctor, me parece que eso es todo por ahora. Muchas gracias por su ponencia. Perfecto, con mucho gusto. No, hay una última Luego, pregunta en el ajá, chat. Este, ¿cada cuánto tiempo se actualiza la inteligencia artificial teniendo en cuenta que a diario suceden y se crean nuevos datos para su mejor uso? por ejemplo, ChatGPT se actualiza unas 11 a 19 veces diarias. Muy interesante Chat- saberlo. Chat- ChatGPT. Por ejemplo, hoy salió una nueva actualización de ChatGPT. Incluso hay buscadores de ChatGPT de Perplexity, como por ejemplo está el buscador de ChatGPT que es el Atlas. Y está, y bueno, ahorita solo está el Atlas, solo está para iOS. Y también Perplexity tiene un buscador que se llama, ya se me olvidó el nombre, Encuentros, que también es un buscador. Entonces, prácticamente una IA se actualiza, por ejemplo, ChatGPT entre 15 y 19 veces diarias, ¿verdad? Hay una IA que es muy buena, la recomiendo cuando ya manejen muy bien, muy bien y tengan un conocimiento del prompteo de esas cuatro, se pueden pasar a otra IA que se llama Manus, ¿verdad?
esa es ya una IA a nivel superior, ¿verdad? Las IAs tienen como las gamas de un teléfono. Entonces, aquí estamos trabajando con las IAs de gama baja. Lo que yo le puse fueron IAs de gama baja. Hay IAs de gama alta también. Entonces, aquí ya todo dependiendo. Por ejemplo, hay IAs de SPSS, IAs de SCOP, IAs de escritura, etcétera. Ya hay IAs de mayor nivel, pero uno tiene que saber manejar precisamente estas IAs y por eso es que les traje estas cuatro al principio para que aprendan a manejarlas. Pero ya luego usted puede pasar a una IA de gama alta. ¿Algo más? Tendido y anotado, dijo Pierre. Ya está listo. Muchas gracias, doctor, por su ponencia nuevamente. Con mucho gusto. Dios los acompañe y bendiciones. Espero verlos pronto. Hasta Listo, luego. hasta luego. Le doy el pase a Yair, por favor, para la siguiente ponente. Sí, bien. Bien, entonces ya estamos dando por finalizada la ponencia uno. Y bueno, antes de dar a continuación con la segunda ponencia, que tiene que ver con lo que es formación académica, quería mencionarles de que al final de la ponencia se les estará enviando una encuesta de satisfacción, donde también será considerada como una control de asistencia. Recuerden que para obtener la constancia de participación, eh, se debe estar presente en los tres eventos, tanto el día uno, día 2 y día 3. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia. A ver, compartir pantalla. Bien, entonces la siguiente ponencia temática es formación académica con propósito y está a cargo de Viviana Hanapa. Ella es una candidata a este, maestría en Data Science por Columbia University y también es Data Scientist en Interbank, investigadora en eAmerica PUC, TCS en IBM, también el primer puesto en el National Automation Contest y, algo importante, que ha sido top 3 en la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la PUC. Bien, ¿se encuentra presente Viviana, estimada Viviana? Sí, sí, estoy acá. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? Adelante, la ponencia es todo usted. ¿Y me avisas para poder comenzar, por favor? Sí, ya puede comenzar. ¿Ya? Sí, Aquí. Voy a compartir mi pantalla entonces. Am, y ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy bonita. Sí, como les mencionaba Jair, mi nombre es Viviana y hoy voy a estar presentando la formación académica con propósito. Y más que nada les voy a hablar sobre cómo es que me he organizado durante pregrado y posgrado y todo el sistema que me ha llevado a mi ingreso a Colombia. Pero primero, antes de empezar, quiero que hagamos unas preguntas para reflexionar. Y la primera pregunta es, si abrieron el celular antes de levantarse esta mañana, antes de salir de la cama, quisiera que por favor levanten la mano. También, si tienen más de 10 notificaciones sin leer ahora mismo, sean honestos, también levanten la mano. Y si tienen una lista de pendientes de más de 10 cosas, también levanten la mano. A ver, vamos a ver cuántos hay. Veo un montón de manitas levantadas, lo que me hace pensar que sí, y creo que todos a veces caemos en esta rutina. Eh, a ver, siguiente. Entonces, primero voy a empezar explicándoles quién soy. Yo fui estudiante también de Católica, hice mi pregrado en Ingeniería Electrónica, quedé en el top 3 de mi carrera. También tengo una beca del gobierno para hacer mi máster y actualmente estoy haciendo mi máster en Data Science en Colombia. La organización no me sale natural, la verdad es que la he tenido que construir con mucho propósito, pieza por pieza, año tras año la he ido mejorando, he ido pensando qué partes sí funcionaban, qué partes no, porque si ella me pierdo. Entonces ahora les voy a contar todo cómo es
¿Cómo es estar conmigo un día sin filtro? Lo voy a hacer así como un acompáñame en mi día. Entonces, hoy día, digamos, nos levantamos a las 7 de la mañana y antes de tocar el celular, lo que podemos hacer es nos alistamos un poco. ¿Por qué? Porque esto le da la señal al cerebro de que estamos empezando el día. Lo que he empezado a hacer el último año es escribir un journal. Entonces vacío la cabeza antes de empezar a usarla a mano, sin filtros. Y luego tengo una rutina estructurada, todos los días hago lo mismo. Me ducho, ordeno mi cuarto y desayuno. Siempre en ese orden para que mi cerebro ya asuma que así tiene que ser, como un robot. Para que no en la mañana yo esté pensando, tengo que hacer esto, tengo que estar haciendo lo otro, voy a estar 2 horas en la cama, sino ya tengo algo destinado. Y de hecho, esto está avalado científicamente. Escribir a mano activa el procesamiento más profundo que en una pantalla. Entonces, por eso es que yo empiezo escribiendo mis días y de forma tan meticulosa. Ya, siguiente pantalla. En el journaling, que es algo que me ha ayudado bastante, yo tengo dos cuadernos. Tengo un cuaderno, que es un journal, que es todas las mañanas escribo ahí las 4 páginas a mano. No es un diario emocional, sino es para pasear la cabeza antes de estudiar. Escribo ahí, mis amigos no me quieren hablar, no fui invitado a la fiesta, no sé, todo lo que esté en su cabeza, ustedes lo escriben. ¿Para qué? Para que no estén sobrepensando en todo el día sobre eso. Luego tengo otro cuaderno, que es mi cuaderno de todo propósito. Es un lugar donde yo pongo todo lo que necesito para estar operativa. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué necesito comprar? Dudas que tengo de algún curso, un tracker de vitaminas. Todo lo que ustedes está en su cabecita lo empiezan a anotar y así nunca lo van a perder. Es obvio, pero a veces no nos damos cuenta, pero tener todo en un solo lugar elimina la ansiedad de dónde anoté esto, qué estaba pensando. Quizá tenían una idea bastante interesante y de acá a 2 horas ya se olvidaron. Entonces, por eso es siempre bueno tener un cuaderno al lado. Luego de que ya he cumplido toda mi rutina, a las 8:30, más o menos, abro mi calendario. Yo lo que utilizo para organizarme es Google Calendar. También pueden usar otros tipos de calendarios. Por ejemplo, vi que hay uno en Apple. Depende mucho de cómo se están adaptando. Yo utilizo Google Calendar porque ya lo uso desde pregrado, desde mi primer año, entonces yo ya estoy muy adaptada a eso. Y utilizo una serie de colores. Por ejemplo, tengo colores. Esta de acá, esta imagen es mi horario real. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo ya agendado el journaling. Tengo que alistarme, desayunar y empiezo a estudiar o leer algún paper por ahí que me parezca interesante. Y tengo agendadas las horas de los buses porque por mi casa, para ir a Colombia, pasa un bus de la universidad y pasa a horarios bastante específicos. Entonces yo a veces quiero estudiar en mi casa o a veces quiero ir a la universidad. Entonces ya lo tengo más o menos mapeado a qué hora voy a tomar el bus y por eso lo tengo ahí. Entonces, así como un mapa, lo que yo hago es poner clases, eventos y reuniones, todo en azul. Gym, ir a correr, cualquier actividad física lo pongo en verde. Lo que sea ordenar, comer, cocinar, cualquier actividad que sea contigo, ir de compras, lo que sea, lo pongo en rosadito. El tiempo personal lo pongo en amarillo. Y es muy importante reservar un tiempo personal para ti mismo cada semana. Luego, referencia de buses, lo que les decía, lo tengo en morado y el tiempo de estudio slash investigación lo tengo en un color medio morado pastel. El calendario en bloques ya pone a mi cerebro en su disposición de que qué es lo que tiene que estar haciendo en cada momento. Y pongo espacios en blanco adrede. Como pueden ver el sábado, tenía en blanco adrede. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que me van a faltar que no encaja en lo que yo estaba planificando. No todo es perfecto, no vamos a tener el control de todo. Entonces, por eso yo tengo estos espacios en blanco adrede. Veo una manita levantada. ¿Sí, aquí? ¿Hola? ¿O me escribiste por el chat? A ver. Ya bueno. Sigamos entonces. En el día yo establezco 3 tareas clave. ¿Por qué? Porque si no, si ustedes se ponen 10 tareas y no terminan las 10 tareas, cuando termine el día se van a sentir que no han avanzado mucho. Entonces lo que yo hago es escoger sí o sí 3 tareas, las que
las completo y el día fue exitoso para mí y todo el resto es un bonus. También tengo una lista de lo que no es urgente y esa lista la tengo conmigo, no en mi cuaderno, pero la tengo en una hojita al lado aquí en mi mesa. ¿Por qué? Porque a veces se nos ocurre, por ejemplo, sacar cita con el médico, comprar lápices. Son cosas que nos vienen a la cabeza mientras estamos estudiando. Estoy estudiando y veo que mi lapicero rojo se acabó. Digo, debería comprar más lapiceros rojos. Y ya te distrajiste y ya estás pensando en otra cosa. Entonces, por eso, para quitarme ese pensamiento, tengo esa hojita al lado y la anoto, y luego lo puedo trasladar a mi cuaderno si es algo que realmente necesite. Y así mi cerebro deja de gastar en energía en no olvidarse. Luego tengo una regla de la curiosidad de los 20 minutos, que es, a mí me da curiosidad muchas cosas. No sé, la otra vez estaba buscando por qué las mujeres duermen más que los hombres, cuál es la explicación fisiológica, no sé, cosas así. Me da curiosidad. Entonces quiero investigar. Y si me pongo a buscar, van a pasarse más minutos, voy a estar toda la mañana ahí, pero en realidad yo tenía que hacer otras cosas. Entonces lo que yo hago es aplicar mi regla de los 20 minutos. Me pongo a investigar, le pregunto a ChatGPT, le pregunto a Cloud, ¿qué es esto? ¿Cómo es? Le pregunto todo y me pongo el timer. Cuando el timer termina, lo dejo. Si realmente mi cerebro quiere seguir enganchado en eso y yo siento que sí le veo potencial, entonces lo anoto y le agendo ya una hora específica. Digo, no, esto sí como que tiene potencial, entonces le voy a poner 2 horas. Pero si es algo que está pasando por ahí rápido en mi cerebro, se quedan sus 20 minutos y ya no me quitó el resto del día y yo puedo seguir haciendo mis tareas. Toda la organización que he tenido, pues la he llevado desde pregrado, con el Google Calendar, todo. Y lo que me ha dado es tiempo para hacer bastantes extracurriculares mientras he estado en pregrado. Por ejemplo, acá les puse todos mis extracurriculares para que lo tomen más que nada como referencia y también puedan hacerlo ustedes ahora que están en pregrado. Por ejemplo, estuve en algunos capítulos, estuve en la IEEE, estuve en la RAS, también fui representante estudiantil de Ingeniería Electrónica, estuve en la MBS y en la UIE. Todo eso me requería actividades, editar videos, en otros estaba en logística, en otros tenía que estar hablando con personas, todo requerían cierto tipo de actividad y tenía que tener bien organizado cuándo iba a tener reuniones, qué tenía que hacer para no perderme. Luego también a mí me encantan los hackatones. Y de hecho, hasta mi cuarto semestre yo no había entrado a ningún hackathon hasta que llevé Física 2 con la profesora Segarra. No sé si la conocen, o no sé si sigue enseñando, la verdad, pero a mí me enseñó ella. Y ella dijo algo muy interesante, que es, ustedes solo están estudiando, pero y el resto de actividades, ustedes van a terminar la universidad y en su CV solo va a estar estudiado en la universidad, pero y el extra que ustedes pueden aportar, ¿dónde está? Y ella me dejó pensando mucho sobre eso. Entonces, desde entonces me empecé a meter a un montón de actividades. Ahí me metí por ahí a unas hackatones, a concursos. Estando dentro del RAS es donde entré al concurso de automatización. Y la verdad es que yo no sabía mucho de automatización. Eso ya te lo enseñan como que en los semestres más avanzados de electrónica y mecatrónica. Yo entré al concurso cuando estaba en sexto semestre, quinto semestre, por ahí recién entrando a facultad. Pero tenía compañeros que me enseñaron y no le tuve miedo a aprender nuevas cosas. Entonces ahí entre todos nos jalamos y empujamos la propuesta. También estuve como finalista en el Summer School. Para eso también necesité bastante organización y algo muy importante, inglés. Tienen que convalidarlo lo más antes posible, por favor. Toda la información que sale está en inglés y ya todos los papers nuevos, todo está en inglés. Entonces, muy, muy, muy importante. Y luego me metía uno de por aquí, por allá, por ejemplo, de Hack Cyber o de ciencia de datos, y finalmente fui becaria Power AI, que se fue muy, muy interesante, por si se quieren meter también, hacen una convocatoria cada año. Y en esta básicamente fue una semana en Arequipa, donde ellos traen ponentes internacionales y te hablan sobre los avances de IA fuera del país. Investigadores, personas que ya trabajan. Ahí conocí personas muy interesantes que ahora las he podido ver de nuevo en Nueva York, porque vivimos en la misma ciudad y podemos hablar. Y yo les decía, mira, yo te conocí en el evento allá en Arequipa y ahora que estoy acá podemos conversar más a fondo sobre lo que haces, sobre tu trabajo. Entonces sí, es una manera bastante interesante de hacer networking y de aprender bastante.
Y así como estas, hay un montón de más. Hay summer schools que se pueden meter en otros lados. Hay, por ejemplo, dentro del IEEE, algo que yo no aproveché y que algo muy interesante, vi que una compañera ganó un travel grant, que era básicamente ir a una conferencia en otro país y la IEEE te pagaba todo. Me parece que ella se fue a Japón. Muy interesante para que puedan empezar a ganar todo ese conocimiento de este pregrado. Y finalmente, estuve de jefe de práctica desde séptimo semestre más o menos en dos cursos, uno que es arquitectura de computadoras y procesamiento de imágenes y señales. Y estuve de investigadora a tiempo parcial. Yo sé que esto se ve abrumador, es decir, pero esta chica, ¿en qué momento dormía? Pero sí se podía. Yo dormía mis 7 horitas, casi nunca me gustaba madrugar. Lo he hecho muy pocas veces en mi vida y a veces ha sido porque me han obligado, porque mis compañeros de grupo querían trabajar en la noche, se sienten más vivos en la noche, entonces he tenido que afrontar. Pero eh, teniendo la estructura, es que a mí me ha podido permitir hacer bastantes cosas a la vez. Luego de eso, a las 10 de la mañana más o menos, no es perfecto, el horario no es perfecto, no esperen que sea estrictamente 10:30, 10:05, y si a las 10:10 yo no he empezado, entonces ya malogré mi horario, ¿no? Sigan todo, sigan la estructura. Si algo sale mal, ok, hagan lo mejor que puedan. Entonces, más o menos como que a las 10 me siento a estudiar. Y mi mesa, la que está en mi casa, está cerca de la ventana y siempre está limpia. Mi mesa es esta, la de acá, esta, la que tiene la pantalla grande. Mi mesa siempre está lo más ordenada posible antes de empezar a estudiar, porque eso me ayuda a concentrarme. De hecho, hay estudios que también lo afirman. Mi mesa tiene solo lo necesario. Tienen ahí mi hoja, mi cafecito, mi computadora. Es todo lo que necesito. Luego tengo un sistema de niveles para el celular, que ahorita les voy a profundizar un poco más, pero tengo niveles de concentración básicamente. En unos apago las notificaciones y voy hasta el más extremo cuando necesito sí o sí estar concentrada, que es apagar mi teléfono. Y mi regla de los 20 minutos, me gusta el número 20, no sé por qué, porque si vieron en la anterior regla también era de 20 minutos, pero esta era para la curiosidad. Esta es para entrar en trance. Entonces yo me pongo a estudiar y si en 20 minutos no estoy concentrada, agarro mis cosas y me voy a la universidad. Entro a alguna de las bibliotecas y aprovechen las instalaciones que tiene la universidad. Por ejemplo, en Católica, a mí me encantaba estar en CIA, me encantaba estar en el segundo piso de sociales y ver a la gente que también está estudiando te motiva. Entonces, la segunda foto de acá, es la biblioteca de Columbia. Es una biblioteca que se llama Butler. Entonces, ese día yo estaba ahí con mi laptop y mi cuaderno y el celular siempre fuera del escritorio. De hecho, acá les he linkeado algunos estudios por ahí que vi, porque, por ejemplo, acá dice que el celular sobre el escritorio, aunque esté boca abajo, reduce la capacidad cognitiva. Y acá justo les voy a explicar sobre esto del celular. Tengo niveles Y bien, y depende, sí, antes de que eh, continúes, tenemos una pregunta de parte de a Mark. ver, Mark, ¿deseas tú comentar? Luego te veo con la mano levantada o quieres que yo lo diga por ti, ya que en el chat también lo comentaste. sí lo veo acá, creo. Dice, ¿cómo te organizas también para hacer todas esas cosas extracurriculares aparte de Google Calendar? Yo quiero hacer varios voluntariados, pero no sé cómo hacer para que no afecte mis estudios y mi trabajo. De hecho, lo vamos a ver durante toda la ponencia y si todavía tienes dudas, me vuelves a escribir al final y te digo cómo lo afinamos. Ya, seguimos. Si no hay más preguntas o alguien tiene alguna pregunta más, ¿no? Ya, seguimos. Les iba a explicar sobre cómo manejo el celular. Tengo notificaciones desactivadas y ese es mi modo base siempre, no tengo negociaciones con eso, no tengo notificaciones. Y de hecho, Instagram, que es la app que yo más utilizo y más me distrae, no me llegan notificaciones a la pantalla del celular. Entonces, ese es mi nivel uno. Mi nivel 2 es cuando necesito más concentración. No sé, estoy cerca de exámenes, tengo muchas tareas, realmente necesito estar largas horas concentrada. Elimino las apps. Si ya Instagram, a pesar de estar ahí, no tener notificaciones activadas, me sigue distrayendo, la elimino. TikTok, Instagram, no las tengo en el celular.
A veces, si necesito conversar con mis amigos por ahí, entro por mi computadora, pero al estar en la computadora el acceso es mucho más difícil. Entonces ya no estás tantas horas ahí. Y a mi nivel extremo, que es necesito realmente concentrarme, tengo un examen mañana, digamos, o la semana pasada yo tenía dos exámenes el mismo día, eso ya requiere una concentración profunda. En esos casos yo apago mi celular. Lo apago y la gente que está cerca de mí sabe que ese es mi sistema. Entonces ellos lo que hacen es me llaman por WhatsApp y me llega la llamada a mi computadora porque también tengo WhatsApp. No me llegan los mensajes, solo me llegan las llamadas. Y ellos saben que siempre estoy con la computadora. Entonces también es tema de comunicación. No es que me desaparezca. Si alguno de mis amigos o alguno de mis familiares me necesita urgentemente y saben que yo estoy en modo de ultra concentración, saben cómo encontrarme. Pero esto no es siempre, obviamente, es cuando realmente lo necesitan. Y mi arma secreta de reducir horas en pantalla y volverlo más productivo es que de lunes a viernes Instagram casi nunca está en mi teléfono, lo instalo los sábados y la verdad es que lo elimino para evitar tentaciones. Porque entramos, vemos un perrito, vemos un gatito y ya son 3 horas dentro de la aplicación. Entonces, ya, por eso lo corto. Eso yo hago cuando estoy estudiando, cuando tengo que hacer investigación, pero cuando estoy de vacaciones, por ejemplo, esta semana es mi spring break, normal tengo el aplicativo, está ahí, porque también es necesario descansar, también es bueno interactuar. O si tuviera vacaciones de verano, por ejemplo, también la dejaría ahí. Entonces, depende del contexto. Luego de eso, pasamos a la música y la concentración. Cuando yo estoy estudiando, utilizo dos tipos de música. Si están en concentración profunda, utilizo lofi, música clásica, pero a veces la música clásica da sueño, así que puedo utilizar también soundtracks de videojuegos o de música, lo que sea, siempre sin letra, porque la letra te va a distraer. Pero cuando son tareas mecánicas, por ejemplo, limpiar data, no sé, hacer un PPT, cosas que no requieren tanta concentración, entonces ahí sí le pongo algo más movido, ahí sí le pongo música con letra. Pero si yo noto conscientemente que ya me estoy distrayendo, no sé, por ejemplo, a mí me encanta Harry Styles y yo pongo Harry Styles y ya noto que estoy empezando a cantar, que me estoy distrayendo, que en lugar de hacer lo que debería, estoy empezando a cantar. Entonces, me pongo música con letras, sí, un poco movida, pero le cambio o bien el idioma o bien me muevo de artista a un artista que no conozco. Por ejemplo, ahora estoy con música brasileña, porque no entiendo nada de brasileño, no entiendo portugués, pero me gusta el ritmo, así que lo tengo ahí y me mantiene despierta. Luego, también para estudiar, utilizo Cloud, que me parece que el ponente anterior les habló también de Cloud, y de varias IAs, pero para mí mi favorita es Cloud y ChatGPT. Cloud por encima de ChatGPT. Lo malo es que Cloud tiene tokens, entonces cuando se acaban el token por el día ya no le pueden hablar o tienen que esperar hasta cierta hora. Por eso es que yo utilizo los dos. Este es un ejemplo de literalmente la semana pasada que estaba estudiando para mi parcial de un curso que se llama Estadística Inferencial. Tenía bastantes slides estudiar. Era mucho material. Entonces lo que yo hice fue hacerme guías de estudio. Ya había revisado las PPTs, ya sabía más o menos cómo estaba la situación. Entonces lo organicé por temas. Tenía, por ejemplo, como 20 slides, creo. 10 o 14, sin exagerar, 10 o 14, sí. Entonces lo que hice fue separarlo por temas. Y Cloud no te recibe, por ejemplo, si te pones 14 PDFs, no te va a recibir los 14. Creo que máximo recibe 5 PDFs sin importar la extensión, o no he probado cuánto es la máxima extensión. Entonces, por eso es que yo los uno. Entonces, ya digamos que tengo un grupo de 5 slides, lo uno con I Love PDF, los uno en un solo grupo, que son de 600 diapositivas, lo meto a Cloud y le digo, mira, quiero estudiar, hazme una guía de estudio detallada, dame los conceptos clave de cada tema, dame la demostración matemática, si es que lo necesitan, yo lo necesitaba, por eso le dije así, dame la demostración matemática y dame la intuición de cada concepto que está detrás. También incluyeme ejercicios resueltos para que pueda practicar y hazme flashcards y hazme quizzes. Entonces, lo que me votó Cloud y me votó un PDF. Y no me gustó porque no podía bien la matemática. Entonces yo le dije, dame lo mismo, pero en látex.
LaTeX es así como Word, pero programando. No sé si lo han visto por ahí. Probablemente lo van a ver mientras estén en ciclos más avanzados. Pero LaTeX es una herramienta excelente, por ejemplo, para hacer su tesis. Yo hice ahí mi tesis o para hacer artículos académicos. Entonces, por eso le dije, dame en formato látex. Pues lo que hizo fue, me dio un PDF, y como pueden ver acá, que se ve muy chiquito, pero me dio toda la justificación matemática, la intuición detrás de lo que estaba estudiando, cuál era el concepto, me lo puso todo directo al grano. Yo esto antes en pregrado lo hacía, pero a mano. Estudiaba el tema y agarraba una hoja y empezaba a trasladar lo que yo estaba entendiendo del tema poco a poco. Entonces ahora Cloud hizo eso más rápido y pude revisar con mucha más rapidez todo el material. Luego le pedí flashcards para Quizlet. No sé si han usado Quizlet, pero es donde básicamente es una app de flashcards, pero también te puede hacer como preguntas interactivas. Y lo metí allí todo y empecé a practicar para memorizar los conceptos que necesitaba. Depende mucho si hay cursos donde tienen más teoría, más demostración matemática, depende mucho de todo eso, ¿no? Son diferentes situaciones. Pero por acá les muestro más o menos cómo yo lo hago. Ah, ya, le repito el prompt y por ahí se los pego, ya, ya le dije. Dame una guía de estudio completa de del PPT que te estoy pasando. Incluye la intuición que está detrás, incluye las pruebas matemáticas, incluye ejercicios resueltos. Y en látex, en formato látex, para que te bote el resultado en PDF. Luego, como les decía, yo no uso Instagram cuando estoy de lunes a viernes, tampoco TikTok, pero sí utilizo mi celular. Y lo utilizo, he reemplazado el dumb scrolling con otras aplicaciones. Por ejemplo, Substack. Substack es un aplicativo donde la gente escribe sobre filosofía o sobre tecnología, pero escribe ya textos largos, no es algo que pasa 10 segundos como TikTok. Eso lo que hace es que nuestro cerebro se esté acostumbrando a materiales cortitos, porque nosotros queremos que nuestro cerebro pueda concentrarse por largas horas. Entonces, por eso es que yo lo he cambiado por Substack. También utilizo Pinterest para ver un poco de arte. Me gusta mucho leer, así que uso Kindle. Y YouTube. En YouTube me gusta ver microensayos, análisis de películas, pero cosas que sean mucho más largas. 5 minutos, 6 minutos, para probarme a mí misma que mi atención puede estar retenida por todo ese tiempo. Luego de eso, le puse acá a las 7 de la noche más o menos, pero depende mucho del día, ¿ok? No es que todos los días yo me voy al gym, no es que todos los días me vaya a hacer fotografía, no. Depende mucho del día, depende mucho de la semana también, de qué tantas tareas tengo, pero por lo general trato de darme un tiempecito, al menos media hora, para soltar todo. Y es que la verdad es que el descanso es lo que queda después y es parte del sistema. Yo tengo algunos hobbies, por ejemplo, voy al Zumba, pero me gusta bailar, me gusta la fotografía, me entrena la visión y la atención visual. De hecho, ahí les puse una fotito. La primera foto es de Chinatown. Me gusta caminar, que es pensar sin palabras. Y cuando yo camino, y por ahí lo he consultado con ChatGPT y Cloud, así, ¿cuál es la mejor manera de caminar para relajar a mi cerebro? La mejor forma es no hacerlo con música, no con audiolibros, sino solamente sin nada, solo tú y la calle y ves las personas moverse, siendo atentos. Y también las duchas largas, que creo que la que más voy seguido. Casi que zumba, fotografía, todo eso lo mando más para fin de semana. Caminar y duchas largas, casi que lo hago interdiario, casi a diario, dependiendo. Mi ducha larga es para reconectar conmigo misma. También me gusta pintar. Por ahí está la imagen de abajo. Son unas pinturas que hice. No soy buena pintando para nada. O sea, si ustedes saben de arte y ven eso, dicen, acá no le veo mucho. Pero lo que he aprendido del arte en mis últimos años de pregrado y ahora en mi año de maestría es que cuando ustedes están en una carrera de ciencias exactas, una ingeniería, eh, física, matemática, estamos acostumbrados a ver una respuesta final. No importa el camino, pero es una respuesta final. Si es 20 es 20 y es por eso que la matemática es tan bella. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no llegamos a conseguir el 20 o nuestro código no funciona y nos estresamos. Entonces, por eso me gustó mucho el arte, porque no importa si lo haces bien, no importa si lo haces mal, todo es subjetivo, todo puede ser bueno y todo puede ser malo a la vez. Es por eso que me gusta mucho la fotografía y pintar,
no importa si yo hago un puntito, si para mí está bien y eso es bueno, es bueno. Entonces ya es algo que no tienes tanta presión. Y de hecho, por ahí tengo un estudio que dice que el descanso activo es en cuando el cerebro consolida lo que aprendiste y genera creatividad. Así que yo los invito a todos ustedes a buscar un hobby, busquen algo que de verdad les apasione y les interese para que lo puedan seguir experimentando. Y acá tengo un slide para todos ustedes. Les quería preguntar, ¿cuál es su mayor distracción cuando estudian? Por ejemplo, tengo el celular, mis propios pensamientos, el ruido, otras personas. Ahí tengo un QR y eh, me avisan si pueden entrar, porfa, mientras voy viendo el chat. Ay, que sí, el calendario es buenísimo. Me avisan por fin en el chat si pudieron entrar al QR. Ok, tengo 2 votos, 3 votos, 5. Ok. Mientras van votando, háganme preguntas, por si tienen dudas hasta el momento, dudas, curiosidades, comentarios. A ver. mm, Sí, pueden levantar la mano también. Acá veo, por los votos que veo hasta ahorita, que su mayor distracción es el celular. Entonces, yo creo que les va a ir muy bien lo que les digo de apagar las notificaciones, porque a veces tenemos notificaciones de aplicaciones que ni siquiera utilizamos. Em, Revisen su celular, seguramente hay aplicativos por ahí que les estaba ocupando memoria, que no lo necesitan y les manda notificaciones y los distrae. Son todos esos filtros los que les va a ayudar a mantener mejor la atención. Pues sí, el 64% dice que el celular y el otro 30 y tantos % dice que sus propios pensamientos. Sí, también me pasa mucho de mis propios pensamientos. Por eso utilizo mucho el método de la hojita o de mi cuaderno y empiezo a escribir por ahí, a hacer garabatos. Si es algo que me gustaría que se queden de toda esta ponencia, aparte de los métodos y todo, es que sigan sus pasiones, seguir el hilo de la curiosidad. Yo nunca planeé llegar a Colombia, sino seguí lo que me daba curiosidad desde mis primeros semestres de la carrera. Yo entré a electrónica con un prompt bien grande que era los cerebros de robot me fascinan. Y quiero hacer algo con cerebros de robot. No sé cómo, no sé qué se hace, pero quiero hacer algo así. Y era una idea simple, sin plan. Entonces, en un curso que se llama Arquitectura de Computadoras, en la última clase el profesor terminó antes el curso y le daba una clase extra y dijo, ok, voy a hablar un poquito de inteligencia artificial porque es algo que estoy viendo y me parece súper interesante. Y si quieren venir, pueden venir y si no, no, porque igual ya terminé el curso. A mí me pareció interesante y dije, ok, fui a la clase y el profesor empezó a explicar todo muy superficialmente, un poco de las matemáticas, un poco de qué se podía hacer. De toda la clase entendí muy poquito, pero lo que sí hizo fue llamarme al ojo a todo lo que era la IA, a las cosas que se podía hacer con esos modelos. Entonces ahí me plantó el bichito y empecé a leer papers sobre redes neuronales, sobre IA, sobre los modelos más básicos, todo por curiosidad pura. No estaba esperando nada a cambio, solamente lo empecé a hacer porque me daba curiosidad. Luego, el siguiente semestre, llevé un curso que se llama Investigación para Ingenieros, que es un curso de electrónica donde nos enseñan a redactar papers y también es un curso antes de la tesis para que sepas cómo se redacta la tesis. Y en este curso nos pedían, eh, ustedes escojan un tema, el tema que ustedes quieran y empiezan a investigar sobre eso.
Entonces dije, bueno, yo ya me han plantado el bichito de las redes neuronales y la verdad es que me gustan un poco las aplicaciones que hacen en medicina, me parece muy interesante e innovador. ¿Por qué no investigo de eso? Empiezo a escribir un paper sobre eso. Entonces empecé a buscar y ese semestre terminé haciendo un paper review sobre aplicaciones de redes neuronales en detección de cáncer de mama. Me pareció muy interesante y todo yo lo veía de superficie, leía de matemáticas, leía, pero no estaba aplicando nada. Y llegó un momento y dije, no, yo quiero también meter mano, quiero saber cómo están haciendo estas cosas. Y en ese momento, en Católica y en muchas universidades, la IA no era no era algo muy potente, no era muy fuerte, entonces no había cursos de pregrado. Lo que hice fue pedir un curso de posgrado para que me consideren como electivo, que se llama Visión por Computadora. Me uní por pura curiosidad. Fui a la clase, me encantó, metí la mano en la masa, me gustó aún más. Entonces, ahí, siguiendo la curiosidad, me dijeron que había un profesor que trabajaba en eso y podía escribirle, que era justamente el otro profesor de arquitectura de computadoras. Y yo le escribí, le dije, profesor, me gustaría ayudarle. Me presenté y el profesor me dijo, sí, claro, si tú quieres, ven al laboratorio y conversamos sobre un tema en el que puedes trabajar. Estuve en el laboratorio de imágenes médicas casi mi último año de pregrado y me hubiera encantado haber venido antes para ver más proyectos, pero hice todo el proyecto end-to-end, desde la recopilación de datos, desde seguir leyendo papers, desde seguir con mi asesor, que finalmente fue mi tesis y también lo publicamos. De- Tener todo ese mindset, yo nunca lo planifiqué, yo no entré pensando voy a ser investigadora o voy a ser IA, porque aquí está el dinero y aquí está la plata. No, fue esto me parece muy interesante. Voy a seguir jalando, 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 jalando y veo dónde me lleva, siguiendo la intuición y siguiendo lo que me gusta, siguiendo mis pasiones. Luego terminé la universidad y le tenía mucha curiosidad a trabajar en el sector corporativo, porque ya había estado como investigadora y no tenía muy en claro si quería hacer un máster o si quería trabajar. E incluso por ahí estaba la idea de, ¿y qué tal si me gusta más trabajar y quiero hacer un MBA? No lo sé. Entonces estuve en IBM, también estuve en Telefónica e Interbank como data scientist. Y yo no sabía que los data scientists trabajaban con IA, sino que cuando terminé la universidad yo dije, "Oh, ¿y ahora qué voy a hacer?". Me dio una crisis que yo le dije, la crisis del egresado. Dije, voy a hacer, como yo me había enfocado mucho en programación, en electrónica, entonces quizá podía irme a ingeniería de software, ingeniería de datos o data scientist, y ahí empecé a investigar, ¿no? Cada cosa, de qué veían, qué hacían. Claro que cada empresa tiene diferentes roles de lo que abarca cada uno, pero casi todos eran como que aplicaban modelos que yo ya había aprendido en investigación, que ya había aprendido en los cursos pasados. Dije, ah, mira. Sí, como que esto sí lo puedo hacer. Todo yo lo he aplicado a imágenes médicas, pero también se puede trasladar a banca, también se puede trasladar al mundo de telecomunicaciones. Entonces yo iba a mis entrevistas y decía, ah, sí, ese modelo yo lo hice, yo lo hice así, pero lo puedo trasladar a lo que es tu negocio de esa forma, ¿no? Y a ellos les gustaba mucho que podía explicar de forma sencilla lo que ya había construido. Porque yo no solamente lo veía, sino yo ya lo había construido, tenía noción de lo que estaba haciendo, entonces yo podía explicarles a ellos con términos sencillos. Y finalmente, siguiendo más el hilo, después de trabajar como un año, 2 años en banca, me decidí a seguir con el máster porque me gustaba mucho saber lo que estaba detrás de cada modelo. Cuando estás en el lado más corporativo, lo que quieren es producción, quieren hacer todo muy rápido y tiene todo el sentido del mundo porque ellos están con clientes, ellos están trabajando en masa. En cambio, en investigación yo tenía un poco más de tiempo para explorar lo que estaba haciendo, veía qué estaba por detrás, no era mover un parámetro nada más porque sí, para que funcione, sino ver por qué realmente estoy moviendo este parámetro y por qué esto hace que el resultado cambie. Y realmente podía sentarme a investigar por qué. Esa parte la extrañaba mucho, entonces postulé a las maestrías y siguiendo todo esto de quiero, me fascinan los robots y todo, ahora estoy trabajando en un laboratorio que es de neurociencia computacional, que básicamente es trabajar con BLMs y actividad cerebral, que si lo ven conectado desde el inicio, que yo decía, yo quiero ser cerebro de robot, hasta donde estoy hasta ahora, pues todo ha sido un jalado, jalado de hilo hasta donde he llegado.
Yo estoy segura que voy a seguir jalando el hilo y voy a ver a dónde me llega, pero sí, o sea, yo lo que les quiero sí o sí dejar bien grabado en sus cabecitas desde sigan su pasión y sigan la curiosidad. Luego, antes de cerrar y antes de que me vaya, quería preguntarles qué cosas de hoy día van a intentar en su semana. Hemos hablado de muchas cosas, como por ejemplo empezar la mañana con un journal, eliminar Instagram de lunes a viernes. Sábados y domingos sí los tengo. Y esos días sí, converso con mis amigos, publico historias. De hecho, por ahí les voy a dar mi Instagram porque me encanta cómo vieron la fotografía. Entonces paro publicando fotos de Nueva York, de Chinatown, me voy por ahí a caminar a las callecitas y tomo fotos y luego las edito y las cuelgo. Ordenar mi espacio de estudio, solo 3 tareas para la mañana, para el día, si quieren poner flores a su calendario, o finalmente si quieren reservar un tiempo para un hobby que es muy importante. Ahora están con 20, 19 años, es importante que sigan conociéndose hacia ustedes, no solamente el lado académico, sino también ustedes, sus amigos, ustedes como yo parte de mí, que es lo que estoy creciendo también. Entonces, por ahí tengo el Slido también, que es el mismo link. Lo voy a iniciar. Ya está iniciado, ya pueden empezar a votar. Y voy contestando a sus preguntas en el chat, o también me pueden hacer preguntas habladas si es que necesitan. ¿Qué es un paper de CNN? Ya, un paper es básicamente el resultado de una investigación. Es una página, es un documento de 4 páginas, o puede ser muchas más páginas si es un journal, donde el investigador pone todo lo que ha hecho. Por ejemplo, el mío, mi tesis, fue el diagnóstico de neumoconiosis a través de 2 etapas. La primera etapa era con Deep Learning, con UNet, que es una red, y la segunda parte con Machine Learning, que era un algoritmo de decisión. Entonces, en el paper yo pongo todo eso. Yo pongo, estoy investigando sobre neumoconiosis por esta razón. Ya existen estos otros trabajos con redes neuronales que lo han hecho así, así. Y lo nuevo que yo estoy haciendo es esto, y este es el pipeline que yo estoy planteando, y estos son mis resultados. Entonces, es una forma bien resumida de poner todo tu trabajo en un papel. Los journals son mucho más avanzados, mucho más detallados también. A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo maneja el estrés que a veces puede generar el estudio? A veces cuando estudio con mucha concentración me puedo sentir un poco cansado para continuar con la tarea siguiente. Sí me pasa y me pasa un montón. Incluso hay días que no quiero hacer muchas cosas. O sea, hay días que yo digo, hoy día yo no quiero estudiar. Entonces son esos días en los que utilizo los métodos, por ejemplo, de los 20 minutos. eh, o incluso a veces lo reduzco. Digo, ya 10, voy a estudiar 10 minutos, solo 10 minutos. Y estudio 10 minutos y luego descanso otros 10. Digo, ya, ok, me siento bien, he hecho 10 minutos. Ahora voy a hacerlo 15 minutos. Y luego 15 minutos. Llego a un punto, pierdo el tiempo. Ya no me doy cuenta en qué momento ya entré en foco. Sobre el estrés, lo que me ha ayudado bastante es hacer deporte, la verdad. Mi papá decía algo muy cierto, que me decía, mente sana, cuerpo sano, y cuerpo sano, mente sana. Y yo nunca le creí por años. Y él me metió al gimnasio, me matriculó y me dijo, ve. Decía, no, no tengo tiempo. Pero en algún momento dije, ya, bueno, voy a ir, igual ya lo están pagando. Y la verdad que sí me ayuda. Voy y agarro con la máquina y agarro las pesas y las tiro así. O me pongo a bailar y me pongo a moverme con todo lo que puedo. O también me sirve mucho ir a correr y corro hasta que se pase el estrés, hasta que deje de sobrepensar y pensar. Y regreso y ya estoy mucho más tranquila. Entonces creo que el deporte y pintar, el arte por ahí también más o menos que me ha ayudado. Otra pregunta es, ¿cómo investigas con IA? Yo utilizo mucho Cloud. Utilizo Cloud para hacer por ejemplo, tengo una idea y lo converso con Cloud. Le digo, oye, ¿tú qué piensas de esto? Estoy viendo este paper. ¿Crees que se puede ir por acá, por allá? ¿Qué papers has visto que se parezcan a esto? Porque a veces uno puede plantear algo y alguien ya lo ha hecho, o lo peor es que alguien ya ha hecho un paper diciendo que esto no va, que es una mala idea. Entonces, sí, hay que encontrar esas cosas. Y yo converso mucho con Cloud, le pregunto todo, le digo, mira acá,
dame links, pero también hay que tener mucho cuidado con la guía. La guía a veces alucina. Entonces te puede dar links y te dice, ah, mira, acá hay. Y tú entras al link y no hay nada. Entonces hay que siempre validar con internet. O sea, yo llego hasta cierta parte y digo, ah, ya, esto de acá es algo que quiero leer realmente ya. Esto ya filtradísimo, esto es lo que a mí me interesa, este paper. Lo busco, ya lo leo. Ahí sí, es una combinación cerebro-máquina. Luego me preguntan cómo ha mejorado mi concentración. No les voy a mentir, me ha ayudado mucho el bajar mi tiempo en pantalla. Porque siento que el celular, con estos 30 segundos, 20 segundos de Reels, que a las finales no te aporta nada. Y la otra vez estaba leyendo un estudio que dice que cuando tú haces down scrolling, estás en el celular viendo Reels, lo que hacen es simular el sistema de cuando vas a un juego de estas casas de casinos, estos juegos de monedas. Entonces lo que tú haces es tirar el juego hasta que salga dinero, ¿verdad? Entonces es lo mismo con el down scrolling, porque tú estás viendo videos hasta que encuentres uno que te guste, o hasta que encuentres uno que le mandes a tus amigos. Entonces estás buscando, ¿será este? No. ¿Será este? No. Entonces sigues hasta encontrar y es una ruleta infinita. Entonces sí me ha ayudado un montón ponerle pare a controlarme con mi celular, pero también me ha ayudado mucho dormir bien. Y no sé si ustedes duermen las 8 horas que deberían o las 7 horas, porque todos somos distintos. Pero lo que a mí me ayuda también es en la noche, apago, lo pongo todo en modo avión. Le- ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas que salen del celular nos afectan al momento de dormir. Y yo no sé si es porque yo pienso eso y yo ya como efecto placebo, pero efectivamente cuando yo pongo en modo avión, yo duermo bien. Y por ahí, por si quieren, también a veces tomo unas vitaminas que son de Ashaninka, que es una plantita, puede ser un tecito, ¿no? Viene como tecito, pero es como una que viene en pastillitas, que te ayuda al estrés y te ayuda a la concentración. Yo he sentido más que me ha ayudado más con dormir bien y el estrés. No puedo dar mucha fe de la concentración. Creo que eso es más entrenamiento. ¿Tienen alguna pregunta más? A ver, vamos a ver el Menti, ¿qué tal salió? Eh, pues según nuestro Menti, acá, bueno, Slido, en las fotos que tuvimos, las personas van a poner colores en su calendario. Entonces, eso me parece súper interesante. Usen colores, por favor. Y acá tengo otra pregunta más. Dice, ¿usas Pomodoro? Sí, de hecho el Pomodoro a mí me encanta. Cuando estaba en pregrado, yo utilizaba Pomodoro en el formato usual, que es 25 minutos estudias y 5 minutos descansas. Pero después lo pasé a 50 minutos. Y últimamente, este semestre, algo que me ha funcionado es encapsularlo en tareas. Digamos, tengo tarea del curso X y yo sé que puede que me demore 5 a 6 horas o 4 horas. Te digo, mira, voy a mi cerebro enfocarlo a que termine solo esa tarea. Así que me blanqueo todo, no celular, nada. Y pongo mi timer de 4 horas. Y digo, es un reto conmigo misma de que en esas 4 horas yo voy a acabar esa tarea. De todas las veces que he hecho eso, la mayoría de veces lo termino. Hay veces que sí pasan las 4 horas y mi tarea todavía no está terminada o algo que tenía que leer no lo he terminado de leer. Pero ahí también soy paciente conmigo misma. Acepto y digo, ok, está bien, he hecho mi mejor esfuerzo, me he esforzado al máximo en llegar a mi límite. Entonces me doy un descansito, me voy a caminar, como algo rico, me como un chocolate o algo y luego continúo trabajando hasta que lo termino, hasta cerrarlo. Pero sí, Pomodoro es una técnica que estoy muy, muy buena para estar largas horas estudiando. Y siempre tener agua, siempre tener snacks, frutos secos al lado de la mesa para poder mantenerse, porque finalmente el cerebro es como un carro, necesita algo que lo alimente para que siga produciendo. ¿No? Y luego, elijan una sola cosa de todo lo que les he dicho y pruébenla esta semana y vean cómo va. Me cuentan y si tienen más dudas, preguntas específicas, me pueden contactar. Ahí tengo mis correos.
mi correo de la universidad y mi correo personal. También tengo redes sociales, que es mi Instagram, por si quieren ver mis fotos en Nueva York y todo lo que paro publicando. Y en LinkedIn, que es mi red más profesional, que también me pueden encontrar con mi nombre. Creo que no hay más preguntas, pero lo dejo ahí por si quieren seguir haciendo preguntas. Pero muchas gracias por escucharme y poder estar en esta ponencia. Sí, más bien, muchas gracias a ti, Viviana, por la excelente ponencia. Nos has brindado muchos buenos tips, experiencias que todos nosotros le vamos a tener en cuenta. Y aquí tenemos gente tanto de generales como que también de facultad, que también nos va a extraer mucho, la verdad. Muchas gracias. Y bien, entonces, ya que no hay más preguntas, estamos llegando ya al final de este evento del día 1. Hemos visto la importancia de la excelencia académica e investigación, entendiendo que la formación puede ser una herramienta clave para nuestro futuro profesional. Agradecemos a nuestros ponentes, a Viviana y al doctor Salomón, y a todos ustedes por acompañarnos a esta sesión. Y algo que quería mencionarles es que vamos a estar enviando ahí en el chat un formulario de asistencia y de satisfacción del día de hoy. Y asimismo también los mañana, en el día 2 que va a ser de la construcción del perfil profesional. Nos esperamos a la misma hora, 7 de la noche. Y una cosita antes de terminar, no sé si les parece que todos puedan prender su camarita, por favor, a tomar una foto grupal como el recuerdo del día de hoy. No sé si les parece. Prenden con su camarita, por favor. O en todo caso, todos ponemos una reacción, un corazón para la foto. Algo así.